Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo a Programar desde Cero con Python y Google Colab. Mi nombre es Sebastián Cisterna y hoy día veremos algo un poquito más sofisticado que se llama estructura de datos. Y para poder aprender de qué se trata esto, iniciaremos con un ejemplo que ilustra para qué sirven estas cosas. Vamos a ver ahora en esta imagen 4 personajes que se llaman Pokémon. El rojo es Charmander, el verde es Bulbasaur, el azul es Squirtle y el amarillo es Pikachu. Y supongamos que con los conocimientos que ya tenemos, que son las variables, quisiera modelar esta imagen, quisiera describir qué es lo que hay aquí. Pues yo podría, por ejemplo, hacerlo así, pero quizás en tu casa tú pensaste, bueno, quizás de pronto, ¿por qué no coloqué a Charmander en el primero? ¿O por qué no coloqué a Pikachu en el primero? Es decir, que para la misma imagen tuvimos modelamientos distintos, lo cual puede provocar, se imaginarán, algunas complicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo con esa lista ahora la quiero ordenar? La quiero ordenar, por ejemplo, por nombre alfabético. Yo tendría, en mi caso, que empezar, por ejemplo, a mover la variable número 3 y luego la 2, y en cambio si tú la declaraste distinto, la variable de equivalente a Charmander probablemente no va a ser la 3, puede ser otro número, y va a generar un algoritmo distinto, una manera de resolver muy distinta, dependiendo de cómo declaramos acá las variables. Debe haber una mejor forma para hacer esto, ¿cierto? Bueno, Python habilita más de una estructura de datos, de manera de poder estructurar, de ordenar las cosas que estamos viendo aquí para que puedan ser manipulables por nuestro código. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se le llama una lista. En esta lista, por ejemplo, yo declaré la variable Pokémon, que es el plural de la palabra Pokémon, así que puede sonar un poco extraño para algunas personas, y la voy a correr. Es una sola variable que cuando, por ejemplo, yo me coloco acá en mi lector de variables, puedo ver que tiene 4 objetos. Esos objetos son Bulbasaur, Pikachu, Charmander y Squirtle. Pero al estar en el mismo grupo, me permite hacer cosas como esta. Yo puedo ordenar ocupando, por ejemplo, un método que vamos a ver también más detalle más adelante, que se llama sort, y eso me permite ordenar por orden alfabético. Y pueden ver que Bulbasaur, Charmander, Pikachu y Squirtle ahora quedaron ordenados y no requieren que yo tenga que entrar a ordenar, por ejemplo, si la variable fue escrita de una manera o de otra, o si le puse un número o le puse otro. ¿Por qué? Porque al estar agrupados ya permite una manipulación más fácil de este conjunto. Existen más maneras incluso para poder seguir ordenando y sofisticando la manera en que vamos a desplegar esta información en nuestro programa. Por ejemplo, podría pasar de que yo quisiera incluir la información de los colores. Y una manera, ocupando los conocimientos de antes de este video, sería declarar los colores como están ahora en pantalla. Bulbasaur es verde, Pikachu es Pokémon 2, su color 2 es el amarillo, entonces Charmander Pokémon 3, entonces el color 3 es rojo, y así sucesivamente. Pero ya ocupando lo que saben de listas, quizás de pronto la mejor manera que se podría venir a la cabeza sería el tema de tener 2 listas. Podría tener los Pokémon en una lista y podría tener sus colores en otra. Pero esto también tiene debilidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque supongamos que ahora voy a ordenar de nuevo la lista y voy a ordenar solamente la de los Pokémon. Porque me olvidé, porque se me olvidó en el código, porque los programadores no somos perfectos, de que existía los colores. Primero le voy a decir al programa que tengo estas dos listas y ahora voy a correr esto y la lista de Pokémon se va a ordenar, pero la de colores se me olvidó ordenar. ¿Cuál fue el resultado, por ejemplo, acá? De que Bulbasaur, que era el Pokémon que estaba en primer lugar acá, quedó alineado con el verde. Pero, por ejemplo, Charmander, que era el Pokémon rojo, no quedó alineado con su color y ahora pareciera que la información se desordenó, simplemente por un error humano. Entonces debe haber alguna manera de ordenar información de que esta información quede un poco más junta, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, en este caso, lo que se ocupa, por ejemplo, es un diccionario. Y los diccionarios lucen así. Vamos a ver más detalle en el video, pero solamente para ilustrarles el problema, acá pueden ver que hay un nombre y está asociado al nombre del Pokémon, el color al color del Pokémon, y así la estructura se mantiene, nombre, color, pero lo que va cambiando es, en el fondo, el valor. Charmander rojo, Squirtle azul, etc. Entonces ahora puedo tomar esta lista de diccionarios y puedo aplicar código de programación, que lo vamos a ver en detalle ahora, y eventualmente la lista sí me queda ordenado al ordenarlo. Por ejemplo, ahora Bulbasaur sigue en el primer lugar y es de color verde, pero Charmander, que antes estaba en tercer lugar, pasa al segundo porque está ordenada, pero sin perder su color. Sigue diciendo que es rojo o naranja también, dependiendo de lo que ustedes quieran colocar. Pero lo que quiero ilustrar en este punto, en este pequeño ejercicio, es que existen maneras de ordenar información que nos permite generar mejores modelamientos de lo que pasa en la realidad, que nos permite
tomar datos y poder manipularlos con nuestro código con un sentido mucho más apegado a lo que vemos en la información, en este caso en la imagen, que queremos modelar. Entonces, para poder entrar de lleno a lo que se conoce como estructura de datos, les tengo que contar cuáles son las estructuras disponibles. Y vamos a partir con la primera que vimos en el ejemplo, que son las listas. Para este ejercicio ocuparemos este cuaderno de Google Colab, que les dejaré vinculado en la descripción, en la cual tenemos varios ejemplos. Las listas en particular se escriben así, se escriben con paréntesis cuadrado. Y dentro del paréntesis cuadrado yo coloco elementos. En este caso, por ejemplo, tengo una lista de frutas, las cuales, por ejemplo, acá dice manzana, coma, plátano, coma, cereza. Y esta lista puede ser manipulada. Este grupo en sí mismo puede ser ordenado, como lo vimos con la introducción, o puedo, por ejemplo, con lo que están viendo acá, puedo añadir un elemento nuevo. Entonces, voy a ir acá y voy a ocupar el método que se llama append. Y ahora, por ejemplo, mi lista de frutas va a decir manzana, plátano, cereza, y la nueva incorporación que es frutas. Entonces, asimismo, pueden darse cuenta que en el fondo yo tengo un grupo de cosas. En este caso es un grupo de textos, de strings. Uno que es manzana, plátano, cereza, y el otro, el último que añadimos, es naranja. Y yo puedo manipularlo, puedo sacar elementos, puedo ordenar esa lista, puedo añadir elementos, entre otras cosas. Ahora voy a crear un nuevo cuaderno para poder programar algunas líneas nuevas. Voy a hacer un listado, por ejemplo, con calificaciones, ¿ya? Calificaciones o notas, como se le dice en Chile. Voy a abrir el paréntesis cuadrado y voy a decir que una persona tiene un 7.0, que es la máxima nota en Chile, un 6.5, un 3.0, o quizás le fue mal en una calificación, y un 1.0 porque no sé, se enfermó y no está. Esto, por ejemplo, va a crear. De nuevo voy a correr este código y cuando, si bien se acuerdan de las clases pasadas o del video de introducción a Google Colab, acá al lado tienen un entre paréntesis redondo con una X que son el inspector de variables. Yo abro aquí y puedo ver que se generó la lista de calificaciones que tiene 4 ítems que son estos números. Estas listas, al estar agrupadas, me permiten hacer cosas bien interesantes con lo que hay ahí, con este grupo. Yo, por ejemplo, puedo preguntar cuál es el mínimo de calificaciones y me va a decir en este caso que es un 1.0. También puedo preguntar cuál es el máximo de calificaciones. Y en este caso va a ser un 7.0. Por lo mismo, también puedo hacer cálculos que sean quizás un poquito más sofisticados. Por ejemplo, yo podría calcular cuál es el promedio de este conjunto de datos, que para los que ya saben de matemáticas, sabrán de que esto es simplemente la suma de lo que está en calificaciones, ocupando métodos que vimos en otras clases, y lo divido por la cantidad de elementos ahí. Un método que se ocupa para saber cuántos elementos hay en una lista es el que se le dice len, que es de length, de largo. Entonces aquí voy a colocar variable de calificaciones, voy a pedir que le imprima, y me dice que el promedio de este conjunto de datos son 4.375. O sea, quiere decir que en Chile esta persona hubiese aprobado, donde las calificaciones van desde el 1 al 7 con un mínimo de aprobación de un 4. Como pueden ver en estas pequeñas líneas de código, existe esto que se le llaman las listas. Las listas se declaran de nuevo con un paréntesis cuadrado y se colocan elementos dentro de ella separados por una coma. En el cuaderno que les dejé ahora en la descripción, que se llama Intro Python 4, tienen los distintos métodos de manipulación, que hay más que los que vamos a ver ahora. Por ejemplo, está el tema de remover, está el índice, está el sort, que ya lo vimos en la introducción, pero también están acá los que les acabo de mostrar. Uno en particular que no quiero irme sin contarles es este, del que se ocupa cuando tenemos una condición, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a decir una lista, por ejemplo, voy a decir usuarios autorizados y voy a decir que mis usuarios autorizados son Sebastián, Rodrigo e Ignacio. Y acá voy a decir que el usuario actual es igual a Sebastián. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una condición que solamente me dé la bienvenida de manera amigable si es que está este usuario en la lista de usuarios autorizados. Entonces voy a crear una condición, como lo que vimos antes con los if. Entonces if, y acá voy a decir si el usuario actual, es decir, como pueden ver arriba, es Sebastián, in, o sea, si este usuario, esta variable, comillas Sebastián, está en la lista, que es usuarios autorizados, entonces imprime un mensaje que dice bienvenido, el usuario actual.
y le vamos a poner un si es que no, else. Esto es recordatorio de la clase de condicionales, así que si no saben la estructura que estoy utilizando, vayan a ver los videos anteriores. Voy a imprimir, no estás autorizado para este sistema. Entonces voy a correr el código y en este caso me dice bienvenido Sebastián. Pero por ejemplo, si acá cambio el código y le pongo por ejemplo Eduardo, me va a decir que no estoy autorizado. ¿Por qué? Porque Eduardo no está en estas listas. Entonces, como pueden ver, este método, esta estructura de datos llamada lista, es bastante útil cuando yo quiero como colocar varios elementos dentro de esta lista. Las listas con respecto a otros elementos tienen algunas características. Por ejemplo, yo puedo colocar datos que están duplicados. Puedo por ejemplo, acá a los usuarios autorizados, que ustedes imaginarán que yo quiero hablar de usuarios únicos. Yo puedo agarrar estos usuarios autorizados y puedo colocarle un nuevo elemento con el método append. Entonces voy a colocar a Rodrigo de nuevo. Y ahora voy a llamar a esta lista para ver cómo quedó después de este cambio. Y pueden ver que Rodrigo está añadido las 2 veces que ejecuté este código. No es único, está añadido 3 veces en total. Lo cual puede ser problemático y vamos a ver qué tipo de estructuras nos pueden ayudar a resolver este problema. Pero también una cosa que pueden ver al hecho de estar añadiendo elementos es que esta estructura de datos es editable. No está escrita en piedra. Eso quiere decir que puede ser modificada. Puedo añadir, remover y ordenar datos de ella. Y eso caracteriza las listas respecto a otros elementos. Creo que esto es una buena introducción para pasar a nuestra siguiente estructura de datos, son los conjuntos. Los conjuntos son muy similar a los conjuntos en matemáticas. En matemáticas los pueden ver como acá está en la pantalla. Pueden ver que generalmente uno dice el conjunto A contiene 1, 2, 3. Y en general en los conjuntos, en matemáticas al menos, los elementos que están ahí son únicos. Eso quiere decir que si coloco un elemento que ya estaba, no se va a expandir este conjunto, no se va a expandir este grupo de datos. Pueden ver aquí en el código, por ejemplo, que tengo el conjunto frutas y coloco manzana, plátano, cereza y luego al final coloco de nuevo manzana. Pero al correr el código podrán ver de que manzana solamente está una sola vez. ¿Por qué? Porque conjunto es muy parecido a lo que vimos en la lista. La gran diferencia es que es único. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, en el cual estábamos hablando de los usuarios autorizados, de pronto me hubiera servido más hacerlo, este mismo código, vamos a copiarlo, pero como un conjunto. ¿Cuál hubiese sido la diferencia para poder hacerlo como un conjunto? Es que en vez de ocupar paréntesis cuadrados, hubiera ocupado paréntesis redondos. Voy a correr el código. Y si te das cuenta, el código sigue funcionando, sigue pudiendo, por ejemplo, ocupar este código de if tanto elemento está en este conjunto o lista. O sea, por ejemplo acá, Sebastián, pero sigue funcionando mi sistema de autorización. Pero, por ejemplo, aquí, lo que ocupé para poder añadir a Rodrigo, lo voy a volver a copiar, lo voy a pegar, y ahora van a ver que de partida así tal cual viene falla. ¿Por qué? Porque el método append es un método que existe para las listas, para los conjuntos es el método add. Yo voy a cambiarlo, pero añadí a Rodrigo y Rodrigo ya estaba en la lista original, por lo tanto no se duplica, está Ignacio, Rodrigo y Sebastián. Y otra cosa que deben notar es que yo no ordené la lista, yo les pasé los datos de manera desordenada, coloqué al burro por delante, es decir a mí, después coloqué a Rodrigo y después coloqué a Ignacio, y esto me lo ordenó alfabéticamente inmediatamente al ser un conjunto. El conjunto está diseñado para poder ver datos únicos o para ver intersecciones entre otros conjuntos. Por ejemplo, yo voy a crear otra lista de usuarios y voy a decir, por ejemplo, usuarios VIP, por ejemplo. Y voy a colocar un conjunto y voy a colocar a Rodrigo y a Ignacio. Voy a declarar este conjunto. Entonces esta variable existe. Y ahora, por estos dos conjuntos, voy a intersectarlos. Voy a decir usuarios autorizados.intersection con el otro conjunto, que son los usuarios VIP. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Me está diciendo cuáles son usuarios que a la vez son autorizados y a la vez son VIP. En este caso fue sencillo porque teníamos 3 usuarios y 2 de ellos estaban ahí. Pero por ejemplo yo podría darle añadir un tercero, un usuario VIP, por ejemplo Jonathan, que no están los usuarios autorizados. Voy a actualizar el valor de esta variable y ahora voy a volver a correr esto y el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque detectó que alguien que estaba en los dos grupos, en autorizados y en VIP, era Rodrigo e Ignacio, y Jonathan y Sebastián no estaban en esto. ¿Ya? Entonces los conjuntos son otra manera de ordenar información
que no necesariamente es mejor o peor. La gran característica es que acá sirve cuando necesitas utilizarlo para manipular cosas que son únicas, como por ejemplo IDs de usuario, números de teléfono, correos electrónicos u otros datos que por su naturaleza sean únicos y generalmente necesiten ser intersectados o unidos. Yo eventualmente podría unir también estos conjuntos. Por ejemplo, voy a decir usuarios autorizados.union con los usuarios VIP, y esto lo que hizo fue añadir los dos conjuntos y colocar todos los datos que eran únicos en un nuevo conjunto: Ignacio, Jonathan, Rodrigo y Sebastián. Recuerden que habían dos usuarios que eran Ignacio y Rodrigo que se intersectaban, pero no quedaron dos veces, quedaron una sola vez por la naturaleza de los conjuntos, que son datos únicos. Entonces volvamos a nuestro cuaderno y veamos también de que existen más métodos de manipulación. El tema de añadir, tenemos discard para poder eliminar un elemento, vimos el union, vimos intersection, pero también podemos ver la diferencia entre ambos dos, en el fondo lo que no estaba en la intersección entre ambos conjuntos. Y así sucesivamente hay otros métodos que están ahora en pantalla que pueden ser útiles para manipular conjuntos. Dicho esto, ahora vamos a pasar a un tercer tipo de dato que se llama diccionarios. Los diccionarios pueden confundir de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. ¿Por qué? Porque los diccionarios también ocupan los paréntesis curvos, pero vamos a ver los que lo ocupan de diferente manera. En este caso, los diccionarios tienen algo que se le llama clave y valor. Eso quiere decir que tienen algo que se asocia a otro valor. En este caso, por ejemplo, clave, se supone que las claves tienen que ser únicas e identificables. Por ejemplo, manzana, ¿ok? Manzana es roja. Rojo, si se dan cuenta, no es un valor único. Rojo, varias cosas pueden ser de ese color, pero no varias cosas pueden ser una manzana a la vez. Entonces, manzana, rojo, en este caso, podría haber modelado la manzana verde, pero en este caso vamos a asumir la roja. Entonces, manzana, rojo, plátano, amarillo, cereza, rojo. Entonces, hay una asociación entre un texto y otra cosa. O sea, en este caso, la manzana está asociada al color rojo, el plátano está asociado al color amarillo y así sucesivamente. Esto me permite también ocupar también esta llave, esta clave o esta key del inglés para poder llamar este diccionario de manera un poquito como más legible. Por ejemplo, acá en mi diccionario de colores frutas, yo puedo ir y decirle, oye, anda al diccionario de colores fruta y busca qué color tiene la manzana. Y me va a decir, ahora cuando lo corra, me va a decir rojo. Los diccionarios son frecuentemente utilizados en algo que se le llaman las APIs, que son la manera en que los sistemas se comunican entre ellos. Porque un sistema trata de decirle al otro sistema qué significan. En este caso, por ejemplo, te podrían pasar, hey, el nombre de un cliente es Sebastián, su correo es sebastián @tanto, su teléfono es este teléfono. Entonces, trato de asociar lo que es una clave, un significado, algo como nombre, email y teléfono, a el valor que toma esa clave en ese usuario en particular. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera modelar un artista, entonces vamos a colocar acá en este caso artista. Entonces vamos a hacer un diccionario de nuevo con los paréntesis curvos. La gran diferencia de nuevo es que hay estos pares de claves y valores. Entonces voy a poner comillas, por ejemplo, nombre. Y acá en este artista le vamos a poner, por ejemplo, Bad Bunny. País, por ejemplo, y le voy a poner comillas, Puerto Rico, por dar un ejemplo. Puedo colocar más datos, género, y acá, por ejemplo, puedo colocar hombre. Puedo colocar también género musical, y puedo colocar reggaetón. No sé. Voy a buscarlo. Resulta que es urbano latino. Perdón a los fanáticos de Bad Bunny. Vamos a reemplazarlo aquí, urbano latino. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, en el fondo, acá hay una característica y acá es el valor que toma esa característica en este dato en puntual. Puedo correr esta línea de texto y ahora el artista está en mi código y puedo llamarlo así. Artista, dime el nombre de este artista. Bad Bunny. Quiero el país de este artista, Puerto Rico. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, eso es mucho más legible. Yo puedo leer artista país y probablemente sin saber mucho de programación
puedo entender de que me estaba dando cuál es el país de ese artista en específico. Entonces, en los diccionarios tienen la ventaja de que son mucho más legibles. Lo malo es que son bastante más complejos, si se dan cuenta requieren más estructura, requieren estos puntitos y se puede confundir en el fondo uno con el tema de las llaves. Los diccionarios también tienen manera de manipulación. Por ejemplo, yo puedo ocupar el método keys, el método values y el método items para poder entender cuáles son las cosas que están en ese diccionario actualmente. Entonces, por ejemplo, acá voy a ir a artista y voy a decirle que me dé sus llaves. En el fondo, ¿por qué clasifica esta información? Y acá me va a decir que la información que tengo de un artista es el nombre, el país, el género y el género musical. De modo similar, le puedo decir cuáles son los valores que tiene. Entonces me dice que Bad Bunny, Puerto Rico, hombre, etc. Y también puedo decirle que me dé cuáles son los objetos que hay ahí. Y en este caso me dice que cada objeto es en el fondo este par entre valor y llave. Los diccionarios también son manipulables. Supongamos por un instante, por ejemplo, que Bad Bunny se quiere cambiar su apodo. Entonces yo puedo decir el nombre de Bad Bunny ahora va a ser igual a Conejo Man, ¿ya? Entonces quiere decir que lo actualicé en mi base de datos. Entonces ahora voy a llamar el diccionario de artista y puedan ver de que el nombre que antes era Bad Bunny ahora es Conejo Man. Asimismo le puedo añadir nuevas cosas al diccionario. Entonces, por ejemplo, aquí puedo inventar un nombre de una llave, de una clave, para poder añadirle. Le puedo añadir, por ejemplo, fecha, nacimiento, que la fui a buscar a Wikipedia, es igual al 10 de marzo de 1994. Y acá lo que hizo, ahora que voy a llamar artista de nuevo, le añadió un par de clave y valor adicional que contiene esa información. Entonces el diccionario me sirve mucho más, por ejemplo, cuando ya sé cuál es la estructura que van a tener los datos. Cuando quiero ser claro en qué corresponde una pieza de información. En este caso quiero ser claro, por ejemplo, que Puerto Rico es su país de nacimiento y no es otra cosa que es eso. Por ejemplo, Puerto Rico podría significar, por ejemplo, donde él vive, podría significar donde tiene su nacionalidad, su ciudadanía, y ninguna de esas cosas necesariamente es lo que yo quería comunicar. Al contrario, cuando ocupas un diccionario, colocas la clave al lado del valor. Entonces en este caso es indistinguible de que Puerto Rico está asociado al país de este artista. En este caso, en donde nació. Quizá de pronto tendría que haberle cambiado ahí que fuera la clave fuera nacimiento, país de nacimiento. Una cosa que deben saber con respecto a los diccionarios es que, como se dieron cuenta, ocupa los paréntesis curvos al igual que los conjuntos. Entonces, si ustedes quieren ser bastante explícitos y evitar ese error, ustedes pueden ocupar algo como esto. Pueden decir mi conjunto y declararlo como set y mi diccionario y declararlo como dict. Eso fuerza a que siempre sea un diccionario y que siempre sea un conjunto, para que no hayan errores a pesar de ocupar una nomenclatura que es levemente similar. Y el cuarto tipo de dato que vamos a ver hoy día y el final es uno que se llaman tuplas, que en mi opinión es el que menos se ocupa, pero aún así tiene algo que es particularmente útil. Para hacer una tupla, yo lo que tengo que hacer es partir con paréntesis y dentro de esos paréntesis coloco los elementos como estaban antes. Pero la tupla tiene la característica de que es inmutable. Eso quiere decir que no puede cambiar. Entonces, por ejemplo, acá yo generé una tupla con las frutas. Y si bien la puedo llamar, por ejemplo, puedo ocupar acá el índice 1. Recuerden que los índices en Python, esto lo vimos cuando vimos el tema de los for y los whiles, parten desde 0. Yo puedo llamar, por ejemplo, este elemento. El elemento número 1 de esta lista va a ser plátano, porque recuerden que parte desde el 0. Entonces manzana sería el 0, plátano sería el 1 y cereza sería el 2. Entonces si llamo tupla frutas 1, me va a dar plátano, como pueden ver acá. Pero ustedes pueden intentar, por ejemplo, modificar y añadir un elemento nuevo. Por ejemplo, sobreescribir el del plátano a través de hacerlo para que sea pera y va a fallar. Si se dan cuenta acá, dice que la tupla no soporta, no aguanta, no permite asignar un objeto. ¿Por qué? Porque de nuevo la tupla no es editable. Yo no puedo añadir elementos como sí lo podía hacer en una lista, no puedo sobreescribir alguna información como sí lo podía hacer en el diccionario. Entonces en este caso la tupla tiene harto valor cuando quiero, por ejemplo, ocupar coordenadas de un lugar, porque no quiero andar modificando la latitud y la longitud del lugar, porque esa coordenada representa un punto en específico único y que no debería ser cambiado.
Y asimismo hay otros tipos de datos que no se ocupa tanto, pero que pueden tener valor por el hecho de no ser mutables, de que no se puedan cambiar. Por lo mismo, como no puedo manipularlo, como no puedo editarlo, las tuplas tienen pocos métodos de manipulación. Y acá tienen algunos que se ocupan. Entonces deben estar pensando, bueno, Sebastián, ¿cómo comparo estos métodos en el fondo? ¿Cómo en el fondo sé qué hace cada uno de ellos? Y acá les dejé un resumen. Acá pueden ver, por ejemplo, que las listas tienen estas características. Por ejemplo, en las listas las ocupo con paréntesis cuadrado y sí las puedo modificar, sí permite duplicados, como pudimos ver, y algunos de los métodos principales. También pueden ver, por ejemplo, que los diccionarios tienen otra característica, que paréntesis redondo, o corchetes, como se le dicen alguna vez, pero tienen esta asociación entre clave y valor. También son mutables, eso quiere decir que los puedo modificar, pero lo que puedo modificar es el valor, no puedo modificar la clave. Y en los conjuntos pueden ocupar también, de nuevo, paréntesis redondos o corchetes, pero en este caso, por ejemplo, no puedo tener duplicados. Entonces esta tabla les puede ayudar a entender en el fondo cuáles son las diferencias entre un tipo de estructura de datos y otro. También en este cuaderno les dejé para reforzar en su estudio funciones que son útiles para manipular estos tipos de elementos que generalmente se ocupan en varios tipos de estructuras, como por ejemplo el len, que lo vimos que es para poder contar los elementos que hay en el grupo, string, que es para poder transformar esta información a string por si la quisieran imprimirse, por si la quieran visualizar, máximo y mínimo, que lo vimos anteriormente, map, que es algo bastante particular, que es básicamente una función que te permite manipular los objetos de la lista con una función que tú hayas definido. En este caso, por ejemplo, yo he definido una función y si quiero como que automáticamente el software haga eso para este valor, para este valor, para este valor y para todos los valores que vienen en esa lista, yo puedo ocupar la función map, donde le digo, ocupa esta función que es square y aplícalo a mi lista, en este caso de números. Y acá la imprime. Y les dejé también un pequeño ejercicio, pero también me gustaría pasar a los ejercicios que les traje acá. Este cuaderno también se los voy a dejar en la descripción, pero la gracia de este cuaderno es que trae ejercicios que pueden ocupar para poder practicar. En este caso, por ejemplo, las listas. Les pasé un libro que pueden o no conocerlo, da lo mismo. Es un libro sobre la ciencia de la felicidad, la ciencia y el arte de la felicidad, con un profesor que tuve cuando estudié mi posgrado. Y en este caso, por ejemplo, les digo que hagan el ejercicio de crear las variables asociadas a esto para poder modelar el libro. En este caso, acá inmediatamente está la solución, pero también hay otro cuaderno que no contiene la solución para poder poner en práctica y chequear si han entendido las cosas que tienen que ver con estructuras de datos. En este cuaderno en particular van a encontrar varios ejercicios, uno para las listas, uno para los conjuntos y otros para los diccionarios, que tienen varias partes y pueden ver su solución tanto haciendo clic al inicio del cuaderno, donde dice acá que está vinculada a las soluciones, o también en la descripción de este video podrán encontrar la solución. Luce como esto, viene un comentario generalmente en las cuales yo les explico, en este caso les explico que puede ser distinto dependiendo de cómo ustedes interpretaron la información. Eso no quiere decir que esté bueno o que esté malo, pero que más o menos se hace así. Y así sucesivamente, cuando van pasando los ejercicios, yo suelo explicarles un poco más de el porqué o de la lógica o de por cómo se está ocupando la función. Y con los conocimientos que ya adquirieron en todas las clases hasta llegar ahora, deberían ser capaces de poder hacer. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho de estos, que es el ejercicio ligado a los diccionarios. ¿Por qué me gusta? Porque hay algo que se llaman las APIs. Y si nunca han escuchado ese concepto, las APIs es básicamente el lenguaje entre que un sistema se comunica con otro. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo con una tarjeta de crédito o débito, hay una comunicación entre el sistema de su banco para poder decir que ustedes tienen los fondos suficientes para hacer la transacción y el administrador de ese comercio. Se comunica entre el comercio, tu método de pago y el banco entre sí a través de lo que se le llama una API para poder chequear efectivamente si hay fondos suficientes para poder autorizar la transacción que está haciendo. Y esos datos generalmente se transmiten a través de ocupar algo que se llama un JSON. Ese JSON no es más que algo muy parecido a un diccionario. Entonces, por ejemplo, acá les dejé un ejemplo de cómo eventualmente podría verse un pedido de una tienda de e-commerce, donde sabemos, por ejemplo, que hay un identificador de ese pedido, hay información sobre el cliente,
hay información sobre los objetos que esa persona pidió, y ustedes pueden ver de que esencialmente la estructura que estamos ocupando es un diccionario, pero incluso este diccionario se puede complejizar un poco más. Si se dan cuenta acá donde dice ítems, parte con un paréntesis cuadrado. Eso quiere decir que, si pusieron atención, esto es una lista de diccionarios. Este es un diccionario, el de la ID del producto 1, y el de la ID del producto 2 es otro diccionario. Estas cosas las pueden encontrar efectivamente en la vida real. Vamos a ver, por ejemplo, cómo llamar esa información, cómo modificar esa información y cómo acceder a información que está profundamente en el diccionario. Recuerden que acá está el ejercicio por si ustedes lo quieren intentar primero, pero en el otro cuaderno está la solución a esto. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta introducción a las estructuras de datos. Espero que también hagan los ejercicios. Si tienen alguna duda respecto a los ejercicios, si hay algo que a ustedes se les ocurrió hacerlo ligeramente diferente, déjenlo en los comentarios para que así todos podamos aprender. Si nos quieres apoyar en nuestro canal, recuerden darle dedito hacia arriba, suscribirse y poner la campanita para poder estar atento a los siguientes videos. Muchas gracias por acompañarme en este video de estructura de datos y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!